Entonces, les voy a compartir acá pantalla y empezamos con la actividad. Entonces, listo. Entonces, estamos en la guía de aprendizaje. Vamos a la guía de aprendizaje número 2, que es donde está la transversal de cultura física en la fase de planeación. En un momento que está lento el internet. Listo, entonces recordar que llevamos, esta la tercera evidencia. En la primera evidencia se trabajó el tema de coordinación, técnicas de coordinación motriz, en la cual la evidencia correspondía a un foro en el cual ustedes tendrían que entrar y dar respuesta a unos interrogantes, ¿sí? Para la segunda evidencia es una infografía, era una infografía relacionada con un tema de estilos de vida saludables, y para la cual ustedes debían cargar como evidencia una infografía, dando respuesta a unos interrogantes que también pide la guía de aprendizaje. Para esta tercera actividad, esperen un momento, muchachos. Lento el internet, por eso no me está abriendo las páginas. Voy a tratar de abrir nuevamente la guía.
Listo, entonces vamos ya acá, les voy a mostrar. Ay, esperen muchachos, que esto está loco. Esta es nuestra tercera actividad, donde nos pide lo siguiente: construir conocimientos y prácticas básicas de nutrición en los aprendices para implementar acciones de la cultura física en el mejoramiento de la calidad de vida, el contexto individual, laboral y social. Construir conocimientos y prácticas básicas de nutrición en los aprendices para implementar acciones de cultura física en el mejoramiento de la calidad de vida en el contexto individual, laboral y social. Material de formación, los contextos que se entregaron, los contenidos, los documentos de apoyo que están en la guía de aprendizaje en la fase de planeación, y para esta evidencia específica voy a utilizar el documento número 5, 6 y 7. ¿Cuál es la evidencia que debemos hacer? Una ficha antropométrica de valoración de la condición física. Para empezar, ¿qué es una ficha antropométrica? Pues básicamente es un documento donde se tabulan unos datos a nivel de medidas corporales, las cuales nos indican y nos dan un orden y una orientación de cómo estamos físicamente cada uno de nosotros. De acuerdo con los datos obtenidos después de realizar las pruebas físicas y antropométricas, elaborar un plan de acción a seguir de acuerdo con baremos y las recomendaciones dadas por el instructor. Esta evidencia el día de hoy es una evidencia teórico-práctica, ya que deben de hacer una parte teórica y otra parte de forma práctica. En esta actividad deben diligenciar una ficha antropométrica que contenga los siguientes datos personales. Entonces, esta es la ficha. Este es el diseño que propone la guía de aprendizaje, pero pues si usted quiere modificar en algo la ficha como tal, lo puede hacer, pero debe tener la información que está pidiendo la guía de aprendizaje. Entonces, en la primera parte, que es esta, es la parte que tiene que ver como con el tema teórico, y ya esta última donde aparecen la fuerza de piernas, etcétera, la parte práctica. Acá que nos pide el nombre, entonces cada uno en la primera casilla va a poner el nombre, el documento de identidad, el peso representado en kilogramos, la altura representada en metros, la altura de la talla, o sea, lo que tiene que ver con la estatura, la envergadura, que es algo que vamos a hallar, el peso ideal es algo que vamos a hallar, la frecuencia cardíaca es algo que pues fácilmente vamos a entender. El porcentaje de grasa no lo vamos a sacar, ya que para este ítem pues necesitamos unos elementos que son unos adipómetros, y pues no, es un poco difícil conseguirlo. Entonces ese punto del porcentaje de grasa lo vamos a obviar. Lo dejan ahí, pero no lo van a hacer. Y el índice de masa corporal. Entonces vamos a empezar por lo primero, que es el índice de masa corporal. ¿Qué significa índice de masa corporal? Índice de masa corporal significa una asociación, es una asociación entre el peso y la talla de una persona. ¿Sí? Entonces acá lo que nosotros vamos a utilizar para poder hacer, tener un indicio claro, es utilizar nuestro peso y nuestra estatura. ¿Listo? Entonces recordemos que índice de masa corporal significa medida de asociación entre peso y talla de una persona. ¿Listo? Entonces vamos a asociar. ¿Qué vamos a asociar? El peso y la talla. Vamos a empezar primero por el IMC y después sacamos la envergadura y el peso ideal y la frecuencia cardíaca. Entonces, vamos a suponer que una persona tiene un peso, ¿sí? Para esto, pues es importante que tengamos una calculadora a la mano. Voy a poner un resultado X, que una persona tenga un peso de 72 kilogramos. ¿Listo? 72 kilogramos. Y que tenga una estatura de 1.68. Es importante que en esta actividad el punto sea utilizado
cosa es decir 1.68 y otra cosa es decir 168. Por ende, es necesario que utilicemos el punto. ¿Listo? Entonces, 1.68, que es la talla de la persona X. Ahora, para nosotros poder trabajar esto, necesitamos utilizar una fórmula. Y la fórmula que nos dice que para hallar el índice de masa corporal de una persona, la fórmula que se utiliza es peso sobre talla al cuadrado. Ya tenemos el peso de la persona X, que pesa 72 kilogramos, y la estatura, que es 1.68. Como en la fórmula dice talla al cuadrado, entonces debemos coger el 1.68 y se multiplica por sí mismo, o sea, por 1.68. Después del punto, solamente vamos a tomar 2 dígitos en el resultado. El resultado de esta operación es 2.82. Entonces el 1.68 ya no nos sirve es el resultado de la talla al cuadrado, que es el 2.82. Entonces cogemos 72 kilogramos y lo dividimos en 2.82. ¿Por qué? Porque la fórmula dice peso sobre talla al cuadrado, que significa que primero va el peso y después el resultado de la talla al cuadrado. Recuerden, después del punto solo toman 2 dígitos. Entonces, esta división de los 72 kilogramos dividido en el 2.82, que es la talla, nos da 25.53. Ese 25.53 es el índice de masa corporal de la persona X. ¿Qué es lo que cada uno de ustedes va a hacer? Pues con los datos de ustedes van a sacar su índice de masa corporal y lo van a poner ahí donde dice índice de masa corporal. ¿Listo? Ahora, donde dice envergadura. Bueno, pero bueno, antes de la envergadura vamos con el peso ideal. ¿Listo? O saquemos la envergadura de una vez. Para poder sacar la envergadura nos vamos a remitir a una tabla, que es una tabla de rangos, ¿sí? Y la tabla de rangos es la que nos va a indicar claramente, para qué nos sirve ese número que acabamos de sacar, que es el índice de masa corporal. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, la tabla de rangos dice lo siguiente. Se las voy a tratar de escribir, pero pues está muy lento el internet. Ya, se las voy a escribir en el chat. Pero pues eso es una tabla de rangos que ustedes pueden encontrar tanto en los documentos de apoyo como también en cualquier información que ustedes puedan buscar en internet. Tabla de rangos del índice de masa corporal y ahí les va a aparecer. Entonces la tabla de rango dice lo siguiente. Por debajo de 18.5 se cataloga la persona bajo de peso. Bajo de peso. Entre 18.5 a 25 se cataloga la persona normal, saludable. Entre 25 a 30, sobrepeso. Entre 30 a 35, obesidad grado 1. Entre 35 a 40, obesidad grado 2. Y por encima de 40, se cataloga la persona como obesidad mórbida, ¿sí? Que ya son obesidades extremas.
Lógicamente ustedes en internet pues pueden encontrar muchos más rangos. Por ejemplo, por debajo de 18.5 tú puedes encontrar alguna tabla que diga que la persona tiene una infrapeso, una delgadez severa, una delgadez moderada, delgadez y ahí para allá. Y lo mismo por encima de 40 puede encontrar una tabla que diga que la persona tiene obesidad extrema, obesidad supermórbida y de ahí para adelante. Pero pues básicamente esto que acabamos de escribir acá es como los rangos estándar donde deberíamos estar cada uno de nosotros. Entonces vamos al ejemplo que estábamos haciendo en la guía de aprendizaje. Entonces el índice de masa corporal de la persona X dio 25.53. Acá en envergadura, usted lo que debe hacer es escribir en qué rango está. Entonces vienen y miran, entonces por ejemplo, en el caso de esta persona, su rango está entre 30 a 35, perdón, entre 25 a 30, porque está en punto 25.53. En envergadura, pues lógicamente no me va a escribir ningún número, sino que simplemente va a escribir sobrepeso. ¿Listo? En envergadura escribe sobrepeso. Ya con lo que ustedes, con los datos de cada uno, pues si a alguno le salió normal saludable, pues escribe normal saludable. Si está en sobrepeso, si está en algún grado de obesidad, pues simplemente lo escribe ahí. Ahora vamos con el peso ideal. ¿Cómo sacan el peso ideal? El peso ideal es sencillo. Entonces vamos a suponer que la persona X con la que estamos trabajando tiene un peso de 72 kilos y con 72 kilos está en 25.53. La talla al cuadrado no se va a modificar porque la estatura no se va a modificar, pero sí lo que tenemos que modificar es el peso. Entonces, en ese orden de ideas, hacemos lo siguiente. La misma fórmula, pero ya no con 72 kilos, sino que digamos que la persona le voy a poner 68 kilos y lo voy a dividir en el mismo 2.82, que es el resultado de la talla al cuadrado. El resultado es 24.11. Quiere decir que en la tabla de rangos, 24.11 aparece entre 25 a 30, perdón, entre 18.5 a 25, o sea, normal saludable. ¿Qué quiere decir? Que el peso ideal de la persona X acá es 68 kilogramos. Entonces ahí debe escribir 68 kilogramos. Ustedes lo hacen con el peso ideal de cada uno de ustedes. Ahora, si ustedes aparecen en normal saludable, pues ponen el peso actual. Pero si alguien aparece en sobrepeso, en algún grado de obesidad o bajo de peso, debe tratar de hacer la misma fórmula hasta llegar a un peso ideal. ¿Listo? Hasta ahí yo creo que está entendido. Acá en la última, frecuencia cardíaca, FCM, acá podemos diferenciarlo en dos partes, frecuencia cardíaca mínima y frecuencia cardíaca máxima. Esta casilla usted la va a dividir en dos. En la primera parte usted va a escribir frecuencia cardíaca mínima y en la otra frecuencia cardíaca máxima. En la primera usted se va a tomar la frecuencia cardíaca en reposo, o sea, sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Y en la segunda usted la hace después de hacer alguna de estas pruebas donde usted tuvo un esfuerzo grande y donde usted siente que quedó un poco más agitado. Ahí va a tomarse las pulsaciones. Ahora, ¿cómo se toman las pulsaciones? Sencillo. Usted va a ubicar un reloj y va a tratar de ubicar pulso en su cuerpo. El pulso que uno puede encontrar, digamos que más fácil, es el punto radial. El pulso radial que queda a nivel de la muñeca, en la parte donde está el dedito gordo. Usted sigue esa línea y ahí a un ladito la puede encontrar, ¿sí? ¿Cómo es el pulso? El pulso cardíaco, pues nosotros tenemos varios puntos donde encontramos pulso. Por ejemplo, a nivel temporal, que es en la 100, a nivel carotidio, que es en la carótida, a nivel de cuello, a nivel radial, que es el que les estoy indicando, que es en la muñeca. Podemos tener pulso a nivel axilar, podemos tener pulso a nivel popliteo, que es atrás de la rodilla, podemos tener pulso a nivel inguinal, podemos tener pulso a nivel pedial, que es en el empeine del pie, pero básicamente el pulso que más fácil vamos a encontrar es el pulso a nivel radial. Entonces, en la muñeca, a un ladito de la muñeca, no encima ni abajo, sino a un ladito, van a hacer una pequeña presión con dos deditos. No vayan a utilizar el dedo gordito de la mano, porque ese dedo se dice que tiene pulso propio, entonces puede pasar que no estés sintiendo tu pulso, sino el pulso del dedo.
Entonces vamos a utilizar los otros 2 dedos. ¿Listo? Hacemos una pequeña presión y cada que sientan que pasa una bombita, eso es una bombita de sangre, ustedes van a contar 1, 2, 3, 4, hasta que completen el minuto. Lo que les dé en reposo es la frecuencia cardíaca mínima, ¿sí? En reposo quiere decir que no están haciendo ningún tipo de esfuerzo. También lo pueden hacer por 30 y el resultado que les dé lo multiplican por 2. Ya es decisión de cada uno de ustedes. ¿Listo? Y ahí me van a escribir el número de pulsaciones. ¿Cuál es el rango normal en reposo? De 60 a 100 pulsaciones. Entonces, si le dio 70, 80, 65, qué sé yo, que esté en ese rango, usted lo va a escribir. Ahora, si le da un pulso menor, igual también lo escribe. Y ya con eso, pues uno puede identificar que de pronto tiene algún problema a nivel de salud, puede que de pronto tenga algún tipo de infección, puede que de pronto tenga algún tipo de sobrepeso, puede que tenga algún tipo de condición médica que haga que de pronto tenga esas pulsaciones tan bajas. Y en la segunda van a hacer exactamente lo mismo, pero después de un esfuerzo físico. Por ejemplo, cuando ustedes hagan la primera actividad que dice fuerza de piernas, que ya les explico cómo lo van a hacer. Entonces, apenas terminaron, vuelven y se toman las pulsaciones y lo ideal es que estén por encima de 100 pulsaciones. Entonces, escriben la primera parte, que es frecuencia cardíaca mínima, y la segunda, que es frecuencia cardíaca máxima. ¿Listo? Eso sería lo que van a hacer en cuanto al desarrollo de la ficha antropométrica en los datos básicos. Ahora, vamos con la segunda parte, que ya aquí es la fuerza, la parte práctica. ¿Qué nos pide? Nos pide una serie de tests, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pruebas físicas. Resultado 1, resultado 2 y el baremos. ¿Qué es el baremos? El baremos es como el consolidado de estas 2 pruebas, ¿sí? Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, fuerza de piernas y nos pide 1 minuto. Entonces, digamos que ustedes van a hacer sentadillas o van a ir al gimnasio y van a hacer extensión de pierna en banco. Ya ustedes deciden qué actividad van a hacer. Eso es libre, pero hay que hacerla durante 1 minuto. Entonces, por ejemplo, usted se fue y hizo sentadillas y en 1 minuto usted contabilizó, contó y te dieron 20 sentadillas, por ejemplo. Te dieron 20 sentadillas. Entonces tú escribes acá en resultado 1, 20 sentadillas. Descansa unos 30 segundos y se va para el resultado 2. Y en el resultado 2, ¿qué debe hacer? La misma prueba, el mismo ejercicio en el mismo minuto. Y resulta que en el resultado ya no hiciste 20, sino que hiciste, qué sé yo, 25. Entonces escribes acá 25. ¿Cómo saca el baremos? Entonces lo saca de la siguiente manera. Suma la primera prueba, 20, más 25, te da 45 y lo divide en 2. ¿Por qué en 2? Porque son 2 pruebas. Y aquí te da 22.5. En el baremos vas a escribir 22.5. ¿Qué quiere decir esto? Que el promedio tuyo para realizar una actividad de fuerza de pierna en 1 minuto es más o menos de 22 sentadillas. Entonces escribes acá 22.5. ¿Listo? Lo mismo hace con la fuerza de brazos, tú escoges el ejercicio. Con la fuerza abdominal, tú escoges el ejercicio. Con la fuerza lumbar, tú escoges el ejercicio. Con el burpee, ya todos sabemos cuál es el burpee, lo mismo. Y con el test de Cooper, en el test de Cooper solamente vamos a sacar una prueba. Y lo vamos a hacer en 5 minutos, no lo vamos a hacer en 12 porque yo no conozco la condición física de ustedes y no los puedo enviar a hacer un test de 12 minutos cuando yo no conozco la condición de cada uno. Eso lo hacemos más que todo cuando estamos de pronto con alguna ficha presencial. Pero en el caso de ustedes, ahora, si cada uno tiene la condición física para hacerlo en los 12 minutos, perfecto, lo hace. Pero solamente vamos a hacer una prueba, no vamos a hacer 2, solo una y el resultado es el mismo que va a poner en baremos. En 5 minutos, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, se va para el parque del barrio donde tú vives y en 5 minutos vas a trotar a un ritmo moderado, bueno, al ritmo de cada uno, pero tratar de que no sea caminando, sino que sea trotando. Y vas a notar el número de vueltas que des en los 5 minutos. Por ejemplo, 5, 6, 7, 8, las vueltas que tú hayas dado en 12 minutos, en 5 minutos.
En el caso del test de Cooper, se hace en una prueba en una pista atlética de 400 metros, que por lo general es la que se utilizan en los estadios. Deme un momento. Y en esos 400 metros, durante 12 minutos mínimo, debe dar uno alrededor de 7 vueltas y media. Entonces es una prueba exigente, por eso no la vamos a hacer de esa manera. Vuelvo y repito, el que la pueda hacer, la hace. El que no, simplemente con los 5 minutos, el número de vueltas y ya, un solo resultado. ¿Qué se recomienda acá, chicos? Que traten de hacer una prueba diaria. No las hagan todas el mismo día, a no ser que yo tenga la condición física para hacerlo. ¿Listo? Entonces recordemos, primer resultado, el número que haga, por ejemplo, en fuerza de brazo o fuerza de pierna. Segundo resultado, el número que haga en la misma prueba, lo suma y los divide por 2. Y ese es el resultado que te va a dar y ese es el que van a escribir en el baremos. Ahora, análisis personal, ya para finalizar. Nos dice, ¿cuáles considera que son sus capacidades físicas? Pues entonces usted escribe de acuerdo a lo que usted haya sentido en estas pruebas. Por ejemplo, si usted cree que tiene buena fuerza, pues escribe qué fuerza. O si alguien dice, no, yo tengo buena velocidad, el que tenga resistencia, eso es lo que van a escribir ahí. ¿Qué acciones considera pertinentes para la mejora de su condición? Pues entonces, de acuerdo a cómo usted se haya sentido físicamente, pues usted hace una acción de mejora. Por ejemplo, empezar a salir a caminar más, salir a trotar, mejorar la alimentación. Bueno, ya usted lo escribe ahí porque esto es un análisis personal. De acuerdo con la actividad física realizada a diario, ¿cuál es el tiempo que usted requiere para mejorar su condición física? Entonces usted escribe acá que de acuerdo a estos resultados, usted cree que teniendo un hábito sano, saludable en cuanto a entrenamiento y alimentación, usted puede decir, si estoy juicioso en un mes, 2 meses ya voy a tener una mejor condición física. Ahí ya es personal, entonces yo simplemente les hago la orientación y ya cada uno pues hace su actividad. Entregan el producto a entregar en la ficha, formato PDF y la extensión es libre y la cargan en el link que yo les voy a dejar habilitado. Listo, muchachos. Entonces, muchas gracias por la atención prestada. Cualquier inquietud, cualquier duda, pues en el grupo de WhatsApp. Les voy a dejar el link habilitado tan pronto terminemos. Y si de pronto alguien necesita que les colabore con la habilitación de los links anteriores, por favor, pues se comunica conmigo, ya que de pronto no están teniendo conexión en las sesiones en línea, pues debido a que por las situaciones laborales, me imagino yo, no se pueden conectar. Quedo muy pendiente, quedo atento, chicos. Cualquier duda, cualquier inquietud, pues se pueden comunicar conmigo. No es más por el día de hoy. Un gran abrazo y nos estamos comunicando.